Bueno, vamos a comenzar entonces. Muchísimas gracias a todo el público asistente ahora mismo. Entiendo que ha sido una jornada bastante intensa durante todo el día, un montón de ponencias interesantes. Ahora mismo vamos a hablar de innovación social y nuevas economías. Cómo las nuevas economías influyen sobre el tema que nos trae aquí, sobre las ciudades, ¿no? Si bien estábamos conversando en la ponencia anterior acerca de esas estructuras que sostienen a las ciudades para que pasen cosas, ahora mismo vamos a hablar de esas cosas que pasan dentro de las ciudades y la economía como motor de transformación social, ¿vale? Me han pedido que hable unos 5 minutos, que haga una pequeña introducción. La historia será que yo hago una pequeña introducción y luego cada uno de nuestros ponentes va a ir saliendo y comentando 10 minutos acerca del foro de transiciones, economía del bien común, economía social, economía plateada y bioeconomía, ¿vale? Como por empezar a conversar, la semana pasada acaba de pasar una anécdota que fue interesante. Una persona que se llama Gonzalo Fanjul, que es un periodista, pone un tuit que tuitea un titular del periódico que dice dos sentencias contra las nuevas economías, acerca del caso de Deliveroo y de Uber, ¿no? Y entonces él hacía la reflexión acerca de, no son sentencias contra las nuevas economías, son contra las malas prácticas de las nuevas economías. Bienvenidas las nuevas economías, ¿no? Bienvenida la economía que tenga que ver con lo verde, con que tengan las personas en el centro. Voy a hacer un pequeño, por aquí, voy a hacer un pequeño resumen. No sé, ¿se me ha ido un poco la voz? No. ¿Sí? ¿Se me ha ido aquí? ¿Sí? ¿Se me ha ido o no? ¿Sigo? Vale. Un pequeño resumen histórico, ¿vale? Muy rapidito. Me parece que en los 80 la economía social y solidaria fue cuando comenzó a funcionar en Aragón, la red REAS, con lo cual estamos hablando casi de 30 años de historia, ¿no? En el 2006, Rob Hopkins comienza con el tema de los Transition Towns en Inglaterra, no sé si os suena, ¿no? Y por ahí, por esa época también comienza a sonar el tema de la economía verde. La economía verde como un ente aislado de la economía formal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Durante esa época, 2006, antes de la crisis, veíamos la necesidad de introducir nuevos tipos de economías, pero no era nada prioritario. Hasta que cae Lehman Brothers en 2008. Y estoy haciendo este resumen histórico porque es muy interesante que en el 2010 se publican 3 libros que son los que prácticamente nos traen aquí. Estamos hablando de que Christian Felber publica La economía del bien común en el 2010, los mismos. Gunther Pauli publica su tratado de la economía azul y Rachel Bosman y Rogers publican también Lo mío es lo tuyo, el manifiesto de la economía colaborativa, 2 años después de que caiga Lehman Brothers. Entonces nos estamos dando cuenta cómo las nuevas economías responden directamente a lo que sucede a nivel mundial. Luego no podemos dejar pasar el 2011 con el 15M, ¿no? Ese momento catársico que empieza en Madrid y termina con Occupy Wall Street. En el 2012, Helen MacArthur, desde Inglaterra, escribe La economía circular, ¿no? En el 2013, hay algo interesante que es la Comisión Europea, a través del Fondo Social Europeo, lanza el paquete de inversión social para apoyar la implementación de la Estrategia 2020. Es la primera vez que se escucha en la Comunidad Europea la innovación social, el término innovación social. En el 2016, en España, el crowdfunding recoge 113 millones de euros, que se dice pronto, 113 millones de euros recogidos a través de crowdfunding de las distintas plataformas. Eso prácticamente es el PIB de La Rioja, para que nos hagamos una idea. En el 2017 pasa algo también interesante, el año pasado. El Comité Económico y Social Europeo publica el dictamen de nuevos modelos económicos sostenibles,
que es coescrito por justo un español que se llama Carlos Trías. Entonces, en todo este contexto, acabo de hacer un resumen de fechas para que veamos cómo las nuevas economías responden de alguna manera a todo lo que vivimos en la transformación social. Hago un pequeño resumen acerca de la innovación social. Entendemos perfectamente que la innovación social no solo es una startup que consigue autofinanciarse y crecer y luego venderse, ¿no? También entendemos que la innovación social no es la autosostenibilidad o la sostenibilidad económica que puede tener una asociación. La innovación social es mucho más. La innovación social pueden ser desde iniciativas de huertos urbanos, por ejemplo, hasta experimentos más sistémicos en torno a redes de municipios, como lo acabamos de ver ahora. Entonces, en este marco tan amplio de innovación social y tan bonito como pueden ser las nuevas economías, empezamos a escuchar cada una de las ponencias que tenemos aquí a continuación. Fernando Prats viene del Foro de Transiciones y nos va a hablar del informe sobre la experiencia de las ciudades españolas en democracia, justicia social y sostenibilidad. Por favor. Bien, ¿se me oye? Sí, ¿no? En primer lugar, muchas gracias por invitarme al Foro de Ciudades. Yo no voy a hablar de economía. Hago bien, menos mal. Voy a empezar con algo, a ver si por lo menos esto se anima. Voy a hacer una cita, voy a leer una cita. Luego diré quién es. No es el único que la hace, pero dice lo siguiente. Hay que replantearse los objetivos de desarrollo sostenible del 2030 o de Hábitat 3. No porque no sean deseables, sino porque la cuestión es si pueden lograrse sobre la base de las políticas y el pensamiento actual. A mí me parece sí, esto lo dice un informe que va a sacar el Club de Roma para conmemorar los 50 años del informe Los límites del crecimiento, pero no lo dice solo el Club de Roma. Cada vez hay más informes que advierten de que posiblemente estemos abordando tiempos nuevos con visiones del pasado y que posiblemente no vayamos a ser capaces de resolver los problemas que todo esto nos plantea. A mí me ha pedido Carlos que viniera a contaros la experiencia o el trabajo que estamos haciendo desde el Foro Transiciones sobre las ciudades en España y sobre el cambio de ciclo histórico. Creemos que son tiempos, estas fechas, estos meses son importantes porque va a dar lugar al final de un ciclo municipal y local interesante, sin duda lo ha sido, y porque se abre uno nuevo y por lo tanto hay elecciones, hay programas, hay que elaborar programas, hay que plantear el pensamiento de qué es lo que hemos hecho, ¿no? Estamos trabajando y acabaremos en octubre, noviembre, un trabajo que hemos titulado Las ciudades ante el cambio de ciclo histórico, el caso español. Pretendemos agarrarnos a esta especie de cita que he hecho al principio, decir, ¿lo estaremos haciendo bien? ¿Estamos realmente puestos ante el toro del futuro o estamos toreando todavía becerras del ciclo pasado? Nosotros nos hemos puesto 3 objetivos en este trabajo. En primer lugar, ante ese cambio de ciclo histórico, ¿cuáles serían los desafíos básicos que tendrían que afrontar las ciudades españolas, las ciudades en general y las ciudades españolas? En segundo lugar, y por lo tanto nos hemos visto obligados a plantear 10 objetivos básicos, ahora los repasaré muy rápidamente. En segundo lugar, los hemos contrastado, los estamos contrastando con lo que nos parecía lo más interesante de lo que se ha hecho en estos años en las ciudades españolas. Y en tercer lugar, sacamos conclusiones que yo diría que tal vez la más importante es la capacidad de poner encima de la mesa 200 iniciativas excelentes que en este momento están trabajando en España, en esas ciudades que hemos seleccionado. En relación a esos objetivos básicos, nuestro listado lo hemos simplificado mucho, pero tiene como 2 tandas. Una primera de temas más o menos conocidos, más tradicionales, sería el fortalecimiento y regeneración democrático, algo que está muy en boga en este país, como sabemos.
Segundo, políticas redistributivas y lucha contra la desigualdad, otro tema en el cual este país sigue estando a la cola de Europa en los problemas que tenemos de desigualdad en la sociedad. Tercero, fortalecimiento de los servicios sociales. Cuarto, calidad de vida incluyente. Quinto, modelo de ciudad. Hasta aquí, temas que conocemos, que no están resueltos y que, por lo tanto, siguen pendientes. Los 5 que siguen son temas de los que se habla, pero que en nuestra opinión se abordan menos. Hablaríamos de ciudades sostenibles, con estrategia para la reducción de la huella ecológica y energética con balance de carbono casi cero a mediados de siglo. Hablaríamos de la integración territorial de ciudades sostenibles en bioregiones. Aquí hay una persona del País Vasco que sabe que de estos temas hablamos. Siguiente tema, la nueva economía urbana. Noveno tema, los nuevos relatos y las nuevas, paradigmas en las ciudades. Y en 10º lugar, la cooperación interciudades en España. ¿Qué ciudades hemos elegido? Lo digo porque os hagáis una idea de cuál es el muestreo. Nos parecía que tenían que ser entre las ciudades más avanzadas del país. Hemos hecho la siguiente selección y también representación de tendencias y sensibilidades. Madrid, ahora Madrid, Barcelona, En Comú, Vitoria, del PNV, Valencia, Compromís, Sevilla, PSOE, Málaga, Partido Popular y Coruña, Las Mareas. Los resultados que podemos pensar que estamos recopilando en este momento sería una reflexión sobre la encrucijada y los desafíos y escenarios urbanos ante el cambio de ciclo histórico. En segundo lugar, apuntar las fortalezas y debilidades de las ciudades españolas a la hora de afrontar estos cambios. Y en último lugar, y tal vez lo más práctico, sería ser capaces de ofrecer de una manera asequible esas 200 mejores iniciativas que hemos identificado en este proceso histórico. Sencillamente decir que el trabajo estará para finales de octubre, primeros de noviembre, que habrá un libro, pero que sobre todo lo vamos a colgar en nuestra web en sistema abierto para que el que esté interesado se lo pueda descargar de forma gratuita. También haremos un resumen en la revista de Ciudades Sostenibles y nada más. Muchas gracias. Aquí. Vale, a continuación vamos a escuchar a Antonio Lafuente, viene del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y nos va a hablar de la economía del bien común. Buenas tardes, muchas gracias Luis, muchas gracias al Foro de las Ciudades por la invitación. Yo tampoco creo que voy a hablar mucho de economía, salvo que consideremos la economía un intercambio sola y exclusivamente de eso que llamamos dinero. Cuando incluimos otros valores y otras cosas en circulación, entonces sí que voy a hablar de economía. Aunque me ha presentado como parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es verdad, ahí es donde trabajo, pero tengo un perfil más como activista y colaboro mucho desde hace años en Medialab Prado, coordinando un eje vertebrador de lo que allí sucede dentro, que se llama el Laboratorio del Procomún, que es la palabra que en castellano antiguo describía los bienes comunes, que tiene una ventaja, en vez de referirnos a los bienes comunes como commons, usar la noción de procomún, porque si uno mira el diccionario de Nebrija, define el procomún como en provecho de, lo cual indica que el procomún es algo, los bienes comunes son algo en construcción, algo que se está haciendo y algo que reclama una comunidad que sea quien opere, quien construya ese objeto que llamamos bien común, ¿no? Y de eso voy a hablar. Yo soy, el foro se llama de innovación social y entonces nosotros allí hemos cultivado una noción de innovación que tiene menos que ver con los resultados que con los procesos. Y hemos puesto mucho interés en pensar cuáles son los tipos de procesos capaces de generar bienes comunes, o dicho de otra manera, otras formas de relacionarnos entre nosotros, otras formas de hacer ciudad que tiene que ver menos con las construcciones y más con las relaciones, ¿no? Y también voy a hablar de procomún, de alguna manera, de bienes comunes. Yo soy fan o me siento muy inspirado por la obra de Elinor Ostrom, que como saben es la primera mujer que ganó el Premio Nobel de Economía en 2009 y que estuvo toda su vida
combatiendo un texto muy influyente de Garrett Hardin, que hablaba de los bienes comunes como algo que tenía un destino trágico, como algo que estaban necesariamente condenados a desaparecer. No voy a explicar aquí los motivos, pero ella dedicó toda su obra en su conjunto a explicar una sola idea, que los bienes comunes no son una reliquia del pasado, ni son un movimiento de resistencia hacia nada, sino que son una forma distinta de organizar las relaciones entre los humanos. Y que hay bienes comunes arcaicos, muy antiguos, tradicionales, indígenas, pero que también hay bienes comunes actuales y vinculados con las nuevas tecnologías. Entonces, en un tiempo estuvimos en el laboratorio trabajando la noción de bien común como lo que es de todos y de nadie al mismo tiempo. Pero esa noción vincula la noción de bien común a los imaginarios de la propiedad y pone el problema dentro de los que son las habilidades de los juristas y de los economistas. Y lentamente fuimos transitando hacia otra noción de bien común que tiene más que ver, o que a mí me gusta definir como lo que hacemos entre todos, que sitúa el énfasis en las formas de ver el mundo de los antropólogos y de otras formas de interpretar lo que sucede a nuestro alrededor, que tienen menos que ver con lo que hacen los juristas y más con lo que hacen las gentes ordinarias, que son quienes de alguna manera son el principal objeto de estudio de los antropólogos, ¿no? Entre las prácticas que definen eso que nosotros llamamos innovación social, no tanto desde el punto de vista de los resultados, sino desde el punto de vista de los procesos, o dicho de otra manera, de las preguntas que conviene hacer, porque con frecuencia le damos solución a los problemas que no tiene nadie, o a problemas o soluciones que crean más problemas de los que ya teníamos, ¿no? Entonces es muy importante saber si nos estamos haciendo buenas preguntas antes de abordar las soluciones, ¿no? En la sesión anterior yo creo haber visto que esto que hace 10 años era revolucionario decir estas cosas, pues hoy ya lo dicen técnicos de alto nivel en todos los ayuntamientos del país y es muy reconfortante, digamos, poder oírlo. Entonces yo quiero poner el énfasis en 3 conceptos que a nuestro juicio vertebran de una manera eficiente, que es eso de instaurar, de institucionalizar prácticas que generen bienes comunes. Y quiero poner los 3 conceptos en los que quiero poner el énfasis. Uno es el de expertos en experiencia, otro el de comunidades singulares y finalmente el de política experimental. La noción de expertos en experiencia tiene que ver con 2 cosas principalmente. Una, que los expertos a quienes habíamos encomendado la solución de los problemas, hemos llegado a un momento en el que tenemos suficiente evidencia como para saber que los expertos han pasado a ser una parte del problema. No siempre está claro cuáles son sus intereses, no siempre está claro si saben distinguir entre los intereses privados y los públicos. En un país como España, y veniendo de donde venimos y estando donde estamos, no me detengo ni un solo segundo más en este asunto. Pero también tiene que ver con muchos estudios que han comprobado cómo la gente, los legos, los no expertos, son capaces de producir conocimiento de calidad y contrastado. Hay una organización, la Asociación Francesa de Miopatías, que ha sido estudiada por una especie de gurú en este ámbito de los estudios de la ciencia donde yo me muevo, que se llama Michel Calon, que ha probado como un colectivo de enfermos huérfanos, es decir, con enfermedades minoritarias que están desatendidas tanto por el Estado como por el mercado, lograron instaurar prácticas de recolección de recursos, el Teletón principalmente, para obtener suficientes recursos como para haber financiado entre 1989 y 99 el 75% de toda la ciencia que ha hecho, de toda la investigación que ha hecho Francia en materia de genómica, lo cual quiere decir que una asociación desahuciada por el Estado y por el mercado se ha convertido en un actor científico de primera magnitud. Y lo que es su gran aportación es que ha transformado las relaciones médico-enfermo
de manera que cuando contratan a investigadores lo primero que les dicen es: ustedes no han venido aquí a hacer papers, sino que han venido a escucharnos, a entender lo que les estamos diciendo y a no quitarle valor a lo que nosotros consideramos que son síntomas de lo que nos pasa y ustedes como expertos, como académicos, tienden a desdeñar. Ellos se han autoconvertido en coproductores del diagnóstico y también en coproductores del problema. Y a ese tipo de actores, hay muchos estudios, pero no me voy a detener más, les llamo expertos en experiencia. Son gentes que de lo que les pasa nadie les puede dar lecciones, nos pasa a todos, de lo que pasa en mi cuerpo, de lo que pasa en nuestro barrio, en nuestra calle, en nuestro entorno, nadie nos puede dar lecciones. No es que desdeñemos a quienes son expertos y fueron a la universidad y publicaron un paper y ganaron un Nobel, en absoluto. Lo que estamos no es pidiendo menos actores, sino pidiendo nuevos actores que participen en la coproducción. Esta noción de expertos en 2 minutos, wow. Paso directamente a la de comunidades singulares. Comunidades singulares son comunidades que en vez de ser identitarias tienen una cosa que comparten todos. Por ejemplo, los diabéticos, que no importa si son de derechas o de izquierdas, gordos, flacos, mujeres, hombres, tienen los papeles en regla o no los tienen, todos tienen en común la voluntad de ganar capacidad de interlocución para hacerse presentes en el espacio público y lograr, por ejemplo, que se etiquete mejor lo que comemos y no se disfrace el azúcar que ingerimos con palabras que no entendemos y que no sabemos lo que son. Son entonces comunidades donde la diferencia es un activo, no se ve como una amenaza. Son comunidades en las que el tener muchos negros, muchas mujeres, muchos viejos, muchos jóvenes, mucha gente de mundos muy distintos, le da robustez al conocimiento que producen, a la acción en la que se implican. Y por fin quiero hablar de experimentación, porque tengo 1 minuto, podría hablar un poco más, luego quizá en el diálogo. Hay un antropólogo que ha dedicado su vida a ver qué hacen los investigadores cuando están en el laboratorio. Y ha llegado a una conclusión muy simple, y es que no se experimenta para verificar aquello que ya sabemos, sino que es el experimento el lugar mismo donde se produce el conocimiento, lo cual implica que hay que admitir dosis de incertidumbre a la hora de producir conocimiento nuevo, dosis de incertidumbre grandes. Tenemos que mejorar nuestra tolerancia a la incertidumbre. Bien, y esto me lleva a una reflexión sobre las administraciones públicas que están diseñadas para ser políticas para todos, pero son muy incapaces de hacer, ya se cumplieron los 10 minutos ahora mismo, me quedan solo 30 segundos. Las administraciones no están diseñadas para experimentar, no saben experimentar. Cuando experimentan, cuando yerran, cuando se equivocan, tienden a considerar el fracaso como síntoma de una falta de responsabilidad, síntoma de una poca calidad en el diseño del proyecto y, por tanto, tienden a abandonar cualquier expectativa de experimentación. Pero sin experimentación es muy poco probable que no hagamos otra cosa que no sea replicar lo que ya sabemos. De manera que, regreso al punto inicial, para producir, bienes que merezcan la calificación de comunes o situarnos en procesos que lleven a la implementación de bienes comunes, necesitaríamos primero este giro experiencial, que se toma en serio, es el bien más abundante de la naturaleza del mundo, que es la experiencia propia. 2, un giro afectivo, un giro en el cual la gente se reúne e importa poco lo que nos une o lo que nos separa, importa lo que podemos hacer juntos, lo que implica una necesidad de afectar y dejarse afectar por los que están presentes en el grupo que yo he llamado una comunidad singular. Y tercero, se reclama también este giro experimental, esta capacidad de las instituciones, de las organizaciones, por asumir que la única manera de aprender es errar, es yerrar, documentar para que las equivocaciones, los fracasos puedan ser convertidos en oportunidades para generar nuevas formas de conectarnos entre nosotros. Y nada más, siento el minuto que me he tomado. Muchísimas gracias. Interesantísimo, ¿eh? Ahora vamos con Elena Novillo.
Elena es miembro de la Junta Directiva de REAS Madrid, del Mercado Social, y nos va a hablar de la economía social y solidaria. Vale. Pues yo he traído una presentación así un poco... A ver... Vale, así un poco ilustrativa en realidad, tampoco cuento mucho allí. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, pues, como siempre, muchas gracias. Lo primero, agradecer que se haya invitado a REAS Madrid y al Mercado Social a participar en este foro. Pues realmente llevamos bastante tiempo intentando hacer de la ciudad de Madrid un lugar mejor, ¿no? También simplemente agradecer el enfoque que se ha dado a este foro porque, bueno, como dirían las compañeras de la economía feminista, que me apetece como sacar a colación, el lema podría ser hacer ciudades que merezca la pena ser vividas, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante dado, digamos, la inercia a la que nos lleva, ¿no? El cómo se estructuran las ciudades, ¿no? A día de hoy. Y bueno, pues en realidad también os voy a contar un poco desde dónde vengo, ¿no? Para que entendáis un poco el qué os voy a contar y un poco el enfoque que le doy. Yo formo parte de una organización que se llama Economistas sin Fronteras, que a su vez forma parte de diferentes plataformas. Una de ellas es REAS Madrid y otra de ellas es el Mercado Social de Madrid. Yo me encargo fundamentalmente de apoyar a personas que quieren emprender y lo hacemos o los dirigimos hacia la economía social y solidaria. Entonces, el enfoque de lo que os voy a contar es puramente desde la participación ciudadana y desde los movimientos sociales, no es nada academicista, ¿no? Os voy a hablar muy desde la práctica. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Voy a intentar ser breve para poder luego dialogar con vosotros, que estoy muy contenta de compartir mesa con ellos, pero sí que me sorprende la falta de paridad de esta mesa, ¿no? Aunque estoy muy contenta de compartirla con vosotros. Bueno, entonces, un poco de qué os voy a hablar, muy sencillo. En realidad os voy a hablar de qué es economía social y solidaria, qué es el Mercado Social de Madrid y la herramienta principal que tenemos, que es el balance social. Bueno, en principio, ¿qué es la economía social y solidaria? Hoy os he puesto como diferentes definiciones. A mí me gusta una que es un sistema económico que compatibiliza el lucro individual con una visión ecosocial, ¿vale? Y de aquí voy a destacar dos particularidades de esta definición de economía social y solidaria. La primera es que es una realidad práctica, o sea, a diferencia de otras economías heterodoxas, sobre todo desde la vertiente más académica, lo que podemos decir de la economía social y solidaria es que ya existe, ya ha echado a caminar. Son iniciativas que podéis conocer, que tienen sus páginas web, que están en la calle y que de hecho os invitaría a profundizar, ¿no? Dando algunos datos, podríamos hablar de, según los datos de CEPES, en el 2016 y del Plan Estratégico de la Ciudad de Madrid de Economía Social, podríamos decir que existen, en el año 2017 existían un total de 7.250 organizaciones de economía social que emplean como unas 18.000 personas solo en la ciudad de Madrid. A nivel España, los datos se multiplicarían y estaríamos hablando de alrededor de unas 43.000 entidades y que emplean a casi 2 millones de personas. Por lo tanto, aunque son datos pequeños, tampoco son tan residuales, ¿no? Luego podéis ver un poco digamos, según formas jurídicas, qué es lo que más predominan, que vemos que las figuras jurídicas que mayormente abundan serían sociedades laborales, cooperativas y entidades asociativas y fundaciones. Bueno, en función de lo que he ido viendo cuando voy a hablar de economía social y solidaria desde coles, institutos o incluso en charlas de este tipo, sí que me gustaría concretar qué es y qué no es la economía social y solidaria, porque sí que he ido oyendo cosas que realmente no representaban lo que realmente somos. Lo que sí es otra forma de entender la economía. Y aquí hablaría de que lo que planteamos es un sistema económico alternativo. No estamos hablando de un modelo económico empresarial, de una manera de hacer empresa únicamente. Estamos hablando de implicar a todos los agentes económicos que operan en una determinada economía para transformarla, ¿vale? Para transformarla, para incorporar esos valores éticos a lo largo de todos sus procesos y a la hora de todas sus interrelaciones. Entonces, ¿qué sí es? Otra forma de entender la economía. No es solo un sector económico, ¿no? Por otro lado, como os decía, es un modelo económico en el que hablaríamos de todos los tipos de sectores y de todas las fases del ciclo económico. La economía social no da trabajo o emplea por sí misma. Suelen ser iniciativas de autoempleo en la que nosotras y nosotros generamos el propio empleo en el que vamos a trabajar.
Aquí hablaríamos de que no existe diferencia, o lo ideal es que no exista diferencia entre el capital y las personas que trabajan en él, ¿no? Este sería un hito bastante, o una diferenciación bastante clara. Son empresas democráticas, empresas en las que las personas trabajadoras participan colectivamente en las decisiones. Este también es un eje principal de la economía social y solidaria. No estaríamos hablando de empresas caritativas o que simplemente emplean a personas en riesgo de exclusión social, aunque sí fomentamos la equidad y queremos no dejar personas al margen. Pero no estaríamos hablando de caridad, sino que estaríamos hablando de equidad e inclusión dentro de nuestras iniciativas. Son empresas más amigables con las personas. ¿Aquí a qué me refiero? Como ha dicho antes Luis, estaríamos hablando de empresas que se dice que, o de poner la vida en el centro de la economía, ¿no? Asistimos como el sistema convencional capitalista no pone a las personas ni la vida en el centro, destruye ecosistemas, deja personas en el margen, genera pobreza, desigualdad. Entonces, de alguna manera, lo que pretendemos con la economía social y solidaria es todo lo contrario, ¿no? Poner la vida en el centro, que decimos. Y, por supuesto, no somos gente que trabajamos gratis. Todo lo contrario, la dignidad del empleo es también una característica fundamental de la economía social y solidaria. De hecho, también el pago a todas las entidades proveedoras, a lo largo de toda la cadena de valor del proceso productivo de distribución, en toda esa cadena de valor, lo interesante es remunerar dignamente a cada una de las personas y de las entidades que participan en ella. De hecho, el comercio justo, todas las entidades de comercio justo forman parte de la economía social y solidaria. Son empresas que miran a su alrededor, miran al entorno, es decir, intentan resolver, o sea, no crean nuevas necesidades, sino que intentan resolver necesidades y conflictos que existan en la realidad. Y, desde luego, están muy preocupadas por todo lo que les rodean. De hecho, un dato, la mayor parte de las empresas de economía social y solidaria participan en plataformas y movimientos sociales para mejorar las condiciones de vida, ¿no? No es un modelo que cree en superhéroes. Nos alejamos aquí, aunque tengamos muchas veces que ver con algunas iniciativas de este tipo, del emprendimiento social, de lo que se entiende por emprendimiento social al modo anglosajón, ¿no? De grandes personas que tienen grandes ideas y que realizan grandes proyectos, ¿no? Como casi personas superhéroes. Frente a esto, nosotros fomentamos lo que es la colectividad, el autoempleo colectivo, cómo la inteligencia colectiva puede generar procesos mucho más interesantes que una única persona pensando sola, ¿no? Por supuesto, como decía, no creemos en ideas milagrosas. Y es un modelo que requiere un esfuerzo y una confianza mutua. Valores de apoyo mutuo, confianza, son básicos en nuestras redes, ¿no? O sea, todo esto se sostiene porque tenemos redes de apoyo y de confianza muy fuertes, que ahora os contaré a continuación. Y, por supuesto, todo esto forma parte de un proceso. No creemos en los milagros económicos, sino creemos en un trabajo en el que poquito a poco vamos creciendo, sin entender una lógica crecentista, pero sí que vamos creciendo, incorporando poquito a poco iniciativas y personas a nuestra realidad, ¿no? Bueno, una vez que he definido qué es la economía social y solidaria, es muy fácil deciros qué es REAS. REAS es la Red de Economía Alternativa y Solidaria, es decir, la asociación o red que aglutina a todas las personas y colectivos que creen en que la economía es posible transformarla en esta línea que os acabo de comentar. Como ha dicho Luis antes, 2 minutos. Bueno, REAS surge en los 80, se consolida en el año 1994 como entidad asociativa estatal y hasta el 2000 no se consolida como una asociación a nivel Madrid. Pero realmente es muy heredera del movimiento cooperativista, que estaríamos hablando del siglo XIX, ¿no? Bebe mucho de esas influencias, además de otro tipo de economías, como os decía, heterodoxas, como la economía ecológica, la economía feminista. Bueno, entonces, REAS, ¿qué es? Podría ser el espacio o el agente político, el sujeto político, que lo que hace es promocionar este tipo de economía entre otros diferentes agentes que operen en la economía o entre la ciudadanía más activa. Y uno de los principales proyectos que tenemos desde el año 2012, que se empezó a fraguar, sería el Mercado Social de Madrid, que un mercado social es un circuito económico alternativo. Son espacios virtuales, ¿vale?, en los que se juntan tanto consumidores responsables o consumidores conscientes o personas consumidoras conscientes con entidades y colectivos de economía social y solidaria, partiendo de la base de que operar bajo lógicas no capitalistas en una economía convencional capitalista sí que nos hace jugar con cierta desventaja,
porque nosotros llevamos, digamos, aunque son entidades, como os digo, sostenibles y competitivas, muchas veces la lógica capitalista va directamente en contra los valores que proponemos desde la economía social y solidaria. Entonces, para nosotros, la creación y articulación de estos espacios a nivel territorial y local, en el que confluyen diferentes entidades que trabajan de esta forma, digamos que lo convierten en el principal espacio de intercooperación de economía social y solidaria, en lo que en estos espacios las entidades y las personas se pueden conformar, como os decía, bajo estos parámetros. Entonces, por haceros así en 2 minutos, 1 minuto, bueno, actualmente en el Mercado Social de Madrid tenemos, es una cooperativa integral conformada por personas y entidades socias. También existe la figura de la entidad colaboradora, entidades como Economistas Sin Fronteras o Ecologistas en Acción, entidades que promueven los valores de la economía social y solidaria, también forman parte, y empresas proveedoras y personas consumidoras. Está articulada a lo largo de todo lo que es la biorregión madrileña, pero fundamentalmente podríamos decir que el mercado social tiene mucha más presencia en la ciudad de Madrid y sobre todo en la almendra central, ¿no? Y como simplemente por contaros, uno de los principales requisitos para formar parte del mercado social de Madrid, sobre todo como al serlo como entidad, es, digamos, cumplimentar un proceso de auditoría social, que nosotros aquí en Madrid llamamos lo que es el balance social. Al igual que las entidades y las empresas tienen que rellenar año tras año un balance económico y depositar sus cuentas anuales, ¿no?, en el registro correspondiente, en el Mercado Social de Madrid cumplimentamos otro tipo de balance. Y otro tipo de balance que hace referencia a todos estos valores. Sin más, os voy a dar simplemente 2 datos que son a nivel agregado del año 2016 que pueden sacar a la luz cómo las entidades que forman parte de esta red pueden ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, el 52,7% de las mujeres que participan en las redes de economía social y solidaria son personas que toman decisiones, ¿no? No hay nadie que gane más de un 1,6% que otra persona en su propia entidad. Estaríamos hablando también de que el 50% de las entidades tienen proyectos de mejora de la gestión ambiental y que pues, el 60% tienen contratos indefinidos, ¿vale? Esto creo que simplemente estos datos pueden poner claramente de manifiesto cómo estas empresas, estas entidades se comportan absolutamente de manera diferente. Siento haberme pasado. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Elena. Nada, solo os voy cortando un poquitillo, pero para luego poder debatir de forma distendida. Vicente Rodríguez, del Grupo de Investigación sobre Envejecimiento, GIE, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, y nos va a hablar de la economía plateada. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias al Foro de las Ciudades por haber tenido la delicadeza de invitarme. No estuve demasiado convencido de tener un papel en esta mesa, fui convencido y me alegro de estar aquí, porque realmente estoy aprendiendo muchas cosas. Y lo digo porque tuve dudas, porque realmente yo no me dedico a analizar este fenómeno de economía plateada, ahora diré lo que significa, y por tanto no creía tener un papel en esta mesa, como he dicho. Pero repito, ayer durante la comida, cuando se me preguntó en las mesas redondas donde comían los ponentes de qué iba a hablar yo, dije de economía plateada y la respuesta fue muy sencilla. ¿Qué? ¿Eso qué es? Y reforzó mi idea, digo, yo cojo aquí, ¿no? Y a pesar de eso salí reforzado en la idea de que merece la pena que la gente conozca qué es esta línea de interpretación de la realidad socioeconómica, diré mejor que económica, que tiene que ver con las personas mayores. Por favor, dejemos claro que una persona cuando se jubila no es un trasto que se orilla, tiene un valor social, económico, no diré otros que son evidentes como persona, pero no es una persona que sea a orilla, se deja en un rincón. Por tanto, tiene capacidad de generar recursos económicos, iniciativas sociales, oportunidades de interacción, una gran cantidad de situaciones que son perfectamente válidas para uso de la sociedad en su conjunto. Por tanto, eso es economía plateada. Si fuera capaz de definirlo, os lo definiría, pero yo no soy capaz y tampoco veo que haya muchas instituciones e investigadores que lo sean. Por lo tanto, me ahorraré ese esfuerzo. Lo que está claro que tiene que ver con esto que os acabo de decir.
las oportunidades que plantea el hecho de que la población vaya envejeciendo. Y señores míos y señores y señoras mías, vamos a envejecer y hay del día en que no envejezcamos. Pero no es una situación fácil, ya lo digo, porque la tendencia de la sociedad es, entre comillas, a hacer razonablemente o relativamente invisible a esta población. He tenido la oportunidad de ayer asistir a algunas de las presentaciones y honestamente existen otros tipos de poblaciones, pero los mayores no aparecían por ningún sitio. Aquí mismo tuve oportunidad de hacer una pregunta sobre ese tema ayer. Pero, ojo, que estamos hablando de 200 millones de personas en la Unión Europea en 2015 mayores de 50 años. Y digo 50 y no son mayores, pero es que van a serlo. Y van a serlo, seguro que van a serlo. Las probabilidades de que mueran son muy escasas. Por lo tanto, estamos hablando de una población que va a tener una edad media bastante alta, que va a envejecer, es verdad que con un cierto deterioro, pero también con un control sobre su autonomía mayor que generaciones anteriores. Por tanto, todo esto es una situación que nos va a venir, y que por supuesto son tanto consumidores como productores, en la línea de lo que estabais diciendo alguno de vosotros antes. Si alguien tiene la vaga idea de que estamos hablando de la población mayor como un grupo homogéneo, que se le vaya quitando desde este momento. Si esencialmente es algo la población mayor, es un grupo heterogéneo en todas sus dimensiones. En todas sus dimensiones. Por lo tanto, cuidado con esas afirmaciones de la población mayor es. La población mayor es muy particular en muchos de sus aspectos. Tiende a estar dotada de una autonomía personal mucho mayor que generaciones anteriores. Eso significa que es capaz de tomar decisiones per se. Cada vez dispone de mayor cantidad de recursos económicos. Accede, por lo tanto, con mayor frecuencia a distintos tipos de servicios, tanto proporcionados por el Estado, por el mercado, como generados por ellos mismos. Es capaz, por lo tanto, de movilizar recursos y esencialmente de generar oportunidades para crear empleo de alguna manera. ¿Y eso por qué es así? Porque la sociedad ahora mismo está habilitando una serie de mecanismos que hace que sea razonablemente fácil que todas estas capacidades de las personas mayores emerjan. Por ejemplo, hay múltiples actividades desarrolladas por las personas mayores que son compartidas con la familia, con el Estado y con el mercado. Un ejemplo, los cuidados. Claramente llega con un nivel educativo muy alto y por lo tanto tiene capacidades para desarrollar iniciativas propias después de la jubilación. Está inmerso en múltiples procesos de innovación social. La sociedad se los procura y si no se los inventa la población. Y por lo tanto crea capital social capaz de tener un arraigo en la sociedad. Está inmerso, porque así la sociedad se lo procura, en una sociedad relacional, múltiples relaciones de todo tipo. Y finalmente, y cada día es más evidente, la sociedad está ofreciendo capacidades para el aprendizaje, y no es menor el aprendizaje de tecnologías de la comunicación y la información. Y esto, de nuevo, son oportunidades. ¿Qué se está haciendo en realidad? Si miramos a Europa como principal referente en España, acaba de salir el 18 de mayo un documento de la Comisión que se llama exactamente así, Silver Economy, que es la traducción en inglés de economía plateada o viceversa, es decir, la economía ligada a las personas que tienen pelo blanco, Silver Economy. En este documento se han definido 10 grandes líneas, iniciativas, que cuando las lea ahora mismo de forma rápida, todos vamos a ser conscientes de que muchas de ellas ya están ahí, simplemente que no están estructuradas bajo un paradigma de la economía plateada y por lo tanto no es posible estructurar políticas que fomenten todas estas líneas de forma coordinada. Por ejemplo, salud de cuidados integrados, salud conectada. Algunos de estos adjetivos son un poco puñeteros, si se me permite esa expresión, porque lo que están diciendo, salud conectada, es estar conectado a aparatitos. Yo creo que la salud no es exactamente eso, o no es solo eso, pero eso es lo que la Unión Europea dice. Robots y juegos, que diré.
Vehículos sin conductor, nada que decir. Estilo de vida activo y saludable, esto ya es otra cuestión. No es todo curar, no es todo paliar, es prevenir. Entorno ambiental amigable, las ciudades, crear espacios para que la gente tenga esas capacidades de prevenir comportamientos no saludables futuros. Turismo plateado, el turismo de los mayores. Universidad amigable, los cursos de mayores. Emprendedores mayores, ya hay iniciativas en este ámbito y muy potentes en algunos casos. O plataformas de interacción, la economía o la sociedad en relación. Estas son iniciativas. Tengo que deciros que la mayor parte están orientadas a preservar la autonomía de las personas y a mejorar su calidad de vida como último extremo, como último fin. La mayor parte de ellas, todas se focalizan en el individuo, y esto está bien, pero tienden a desatender el espacio donde el individuo vive, la vivienda, y en consonancia en el espacio en el que la persona vive y se relaciona, el entorno comunitario, y no diré otros espacios mayores. Por lo tanto, hay aquí un cierto déficit en esta iniciativa comunitaria. Pero no es solamente la Unión Europea quien tiene su vista puesta en este área de interés. De hecho, no digo que haya creado, pero le ha dado patente de interés a la etiqueta. Tiene unos premios sobre economía plateada, también está promocionando proyectos de movilización del envejecimiento activo, está creando una superestructura de actores que trabajan sobre envejecimiento activo y saludable, e incluso está fomentando que las asociaciones de personas mayores tengan acceso a proyectos y a iniciativas de economía plateada en toda Europa. ¿Y en España qué? En estos 2 minutos que me quedan, se elaboró un libro blanco del envejecimiento activo en 2011, que tiene una serie de ideas, no cita la economía plateada, pero se puede seguir en buena medida rasgos de todo esto que acabo de decir. Y recientemente se ha puesto en blanco sobre negro la que se conoce como Estrategia Nacional de Personas Mayores, que está en un cajón por todos estos vaivenes políticos que estamos sufriendo, donde tampoco se cita la economía plateada, pero sí que se pone el foco en estas capacidades que ofrece la sociedad para la movilización de recursos y oportunidades para las personas mayores, pero medidas específicas no tiene. Buceando por ahí, la única posibilidad que he encontrado es en la estrategia gallega de envejecimiento activo e innovación para el año 2016 al 20, donde la línea 5, la actividad 5, menciona claramente promover la economía del envejecimiento, entre comillas, economía plateada, como generadora de oportunidades. En realidad esto sería el resumen de todo lo que acabo de decir. Y por último, terminaré con algunas preguntas que no requieren contestación, pero que obligan a tener algún tipo de reflexión sobre ello. ¿Es necesaria una definición? Los científicos somos muy dados a ello, ahí lo dejo. ¿Cuál es el tamaño de la economía plateada? Si no hay definición, si no hay un documento que la reconozca, ¿qué se puede hacer? En Francia, hace 2 años, el ministro Macron, actualmente presidente de la República, promovió un catálogo. ¿Cuál es el papel del desarrollo económico relacionado con esta economía? ¿Son adecuadas las estrategias a desarrollar en las políticas públicas para promocionar, para potenciar este tipo de nuevos productos, de oportunidades, de capacidades? ¿Tendrán las empresas un papel destacado como complemento a las políticas públicas? Es decir, ¿habrá una interacción entre ambos mundos, además de la propia economía social? ¿Existen condiciones para que las propias personas mayores jueguen un papel en este ámbito? ¿Sirven las experiencias previas ya desarrolladas en Europa y en España para movilizar nuevas capacidades? Con estas preguntas termino mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Vicente. Bueno, antes de presentar a Manuel Quiroz, quería agradecer la presencia que tenemos por aquí a Mansur Mohammadian, que es uno de los escritores de
Un libro llamado Bioeconomy, que fue publicado en el 2010, ¿no? Hablando de, o sea, lo hilo con el inicio de la conversación, donde estábamos hablando de ciertas publicaciones, con lo cual ahora voy a presentar a, lo digo un momentito, a Vicente Rodríguez del grupo, Manuel Quirós, profesor del Instituto Europeo de Diseño y de la Escuela de Arquitectura y Fundación de Nature Inspectors, y nos va a hablar de bioeconomía. Gracias a la organización de Foros de las Ciudades por invitarme a hablar de algo que me hubiera gustado en un entorno un poco menos intervenido que este, porque voy a hablar fundamentalmente de la naturaleza todo el rato, ¿no? Cabe citar de alguna manera los científicos nos llevan alertando de que hemos sobrepasado ya pues 3 de los límites planetarios. Recientemente la Unión Europea incluso nos habla de que hemos sobrepasado un 4, y esto está directamente relacionado con la fragilidad y con la vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos de los que todos dependemos, ¿no? De alguna manera esto refleja el actual modelo lineal de producción y consumo, ¿no? Basado en lo que llamamos la teoría del Kleenex, ¿no? Tomo, uso y tiro. En el cual, pues, por supuesto, el modelo está obsoleto, ¿no? De alguna manera, este modelo hace surgir nuevos sistemas, entre los que, por supuesto, están algunos de los que se han comentado aquí y de los que vamos a ir a hablar durante todo este siglo, entre ellos reflejado, por supuesto, en la economía circular. La economía circular emula absolutamente los procesos no lineales, es decir, los procesos cíclicos, porque, entre otras cosas, la basura es un concepto humano, ¿no? La basura no existe en la naturaleza, ¿no? Este modelo lleva funcionando desde hace más de 3.800 millones de años. Estamos obsesionados con desarrollar y definir un modelo sostenible cuando este ya existe, ¿no? Efectivamente, el incorporar estrategias naturales pues es complicado, ¿no? Porque nuestra mentalidad pues no nos permite ver más allá, nuestra sabiduría, porque somos sapiens, ¿no? Nos dificulta el creernos que hay otro modelo en el cual podemos digamos, basarnos, ¿no? Esto ya lo decía el propio Einstein, ¿no? Qué difícil es, por no decir imposible, pretender resolver problemas desde la misma base mental que los ha generado, ¿no? Y ahí aparece la biomimesis. Lo voy a repetir porque siempre me dicen ¿bio qué? Biomimesis. Biomimesis es bio, de la palabra bio significa vida, y mimesis emular, ¿no? Que no copiar, porque no podemos copiar la naturaleza, ¿no? Por lo tanto, sería aprender de las estrategias naturales que ya han resuelto prácticamente todo lo que nosotros queremos resolver y llevarlo a la disciplina humana. ¿Por qué es complicado hoy día? Pues precisamente por esa mentalidad, ¿no? Esa mentalidad en la cual pues no estamos evolucionando bien, de alguna manera. Si pudiéramos resumir nuestro paso por la Tierra, llevaríamos prácticamente un 0,004, esto alguien lo ha hecho ya viendo el registro fósil, y por supuesto somos una especie joven que está cometiendo muchos errores. También hay una enorme desconexión, ¿no? Hay una enorme desconexión con la naturaleza, por lo tanto, nuestra percepción de ella es básicamente qué podemos extraer, qué podemos comer y, por supuesto, emplearla como un vertedero, ¿no? Y la naturaleza es mucho más que eso, ¿no? Por tanto, todo esto nos hace llevar a la conclusión de que no utilizamos a la naturaleza para emular soluciones. De hecho, algunas publicaciones muy interesantes nos hablan de que prácticamente apenas un 12% de las soluciones industriales están emuladas en la naturaleza, por lo tanto hay muchísimo que recorrer. Y hoy, nos guste o no, la innovación más potente, más disruptiva, innovadora es biológica. ¿Qué ocurre? Que a los biólogos pues no nos han invitado a sentarnos en la mesa de los arquitectos y los ingenieros, ¿no? Y eso es algo que
que lejos de ser una reivindicación, pues nos toca, digamos, inspirarles, ¿no? Yo acabo de venir de dar un seminario muy potente a Arcelor, el número 1 del mundo en acero. Es bastante relevante tener a 20 o 30 ingenieros sentados delante de un biólogo, cuando siempre ha sido al revés, ¿no? Los ingenieros que vienen de ingenio son los que nos han mostrado el camino, ¿no? Ese conocimiento tiene que ser mucho más colaborativo, porque en el fondo las soluciones que hoy necesitamos, que son complejas, requieren de esa visión mucho más compleja, ¿no? La Unión Europea acaba de abrir un portal que se llama Nature Based Solutions, ¿no? Soluciones basadas en la naturaleza. La propia NASA ha abierto también un portal que se llama Intercambio Virtual de la Exploración de Soluciones bioinspiradas, WINE en inglés, solamente por citar un par de ellas, ¿no? Es complicado, ¿no?, pensar que estamos rodeados de genios, ¿no?, cuando nuestra conexión con la naturaleza es básicamente extractiva, ¿no? La filosofía de la biomimesis encierra, por supuesto, una profunda reconexión, entendiendo que la naturaleza es un modelo en el cual podemos emular formas, procesos, mecanismos y, por supuesto, sistemas que funcionan, por supuesto. Es un modelo, es un mentor también, el cual podemos aprender y no solo extraer, y, por supuesto, es una medida, ¿no? De alguna manera nos marca los estándares ecológicos de lo que funciona y lo que perdura, ¿no? Por poneros algunos ejemplos, que hubieran sido estupendos que vierais las imágenes, pues la naturaleza nos está enseñando a diseñar y a fabricar nuevos modelos de pegamentos, ¿no?, basados en la física y no en la química, ¿no? Cuando uno analiza algunos reptiles y descubrimos la manera de adherirse, descubrimos la magia de cómo ellos también necesitan pegamentos igual que nosotros, pero no se permiten el lujo de crear toxicidad en su entorno. Por lo tanto, ahora ya hemos aprendido a cómo funcionan gracias a los nuevos aparatos que tiene la ciencia, la biología, y lo llevamos a montones de sectores aplicados. Esto mismo ocurre, por ejemplo, con los visos de los mejillones, que ahora sabemos que tienen una adherencia. Siempre han estado ahí, lo único que nosotros nos hemos dedicado a comérnoslos, pero la parte interesante es el viso, ¿no? Son unas proteínas que se quedan adheridas en las rocas, y ahora sabemos que pueden ser un pegamento fantástico para el sector de la madera sin los peligrosos formaldehídos, que son, aparte de componentes orgánicos volátiles, pues son cancerosos también, ¿no? O, por ejemplo, como sabiendo la superhidrofobicidad de no solamente de plantas o de insectos y aves, pues lo podemos llevar a materiales que son precisamente repelentes de suciedad y nos obligan a utilizar muchísimo menos agua, ¿no? O, por ejemplo, Pax Technologies, que es una empresa australiana que utiliza los sempiternos vórtices que nos encontramos en la naturaleza, y que ya el propio Leonardo se replanteaba qué diablos funcionaban y para qué servían, porque es un patrón que se repite, y los ha llevado a un propeller, a una turbina capaz de mover millones de litros de agua con apenas la energía de 2 bombillas de 60 vatios, ¿no? O como la piel de los tiburones, que a pesar de no ser un pez demasiado veloz, pues es capaz de repeler bacterias, repeler balanos, repeler todo tipo de crustáceos, que aquellos que naveguéis y paséis por las playas o por los puertos, veis que es una verdadera obsesión, ¿no?, de todo lo que se incrusta, ¿no? Pues esto se ha llevado ese diseño se ha llevado, por ejemplo, a material quirúrgico para disminuir de una manera brutal, por ejemplo, las infecciones bacterianas, ¿no? El color estructural es otra maravilla, ¿no? Todo lo que nos rodea está coloreado con colores espectaculares en la naturaleza, pero la naturaleza no puede permitirse teñir de rojo o de azul los ríos, por ejemplo, en China, cuando el color de moda es ese, ¿no? El color estructural utilizado en mariposas, en insectos, en aves, en peces, visto al microscopio, es una matriz transparente que, en función de la distancia que tenga entre ellas y con la luz reflejada, pues produce colores de diferentes intensidades.
una universidad norteamericana, Point Loma Economy, Point Nazareth de Estados Unidos, ha predecido un impacto colosal en la economía, ¿no? Con unas cifras astronómicas de más de 3.000 billones de dólares en las próximas décadas, ¿no? De alguna manera, la naturaleza es un excelente aliado, pero sin duda necesita un cambio de visión en este momento en el cual la sostenibilidad ya no es suficiente. La naturaleza nos dice que es sostenible y regenerativa. Y siempre en este discurso pues hago el mismo chiste, ¿no? Cuando alguien nos diga ¿cómo es la relación con tu pareja? Pues si decimos sostenible, no creo que nadie se viera muy agradecido con ese discurso, ¿no? Por lo tanto, la biomimesis es una disciplina emergente que lleva ya unas cuantas décadas en Estados Unidos funcionando a través de alguna asociación a la que pertenezco y soy fundador. Tenemos el gusto de darla a conocer. Estamos ahora mismo financiados por un proyecto europeo que se llama precisamente Biomimesis para Emprendedores, en la cual mostramos esas estrategias de la naturaleza que sí sabe gestionar bien de recursos de una manera sostenible y definitiva para los jóvenes emprendedores que quieran emular esas estrategias. Nada más. Muchísimas gracias, de verdad, a todo el panel. Interesantísimo, cada cual mejor. Un pequeño resumen. Nos hemos dado cuenta que estábamos hablando de transformación social, de cómo las nuevas economías hacen transformación social desde prácticamente 3 puntos de vista. Desde, bueno, la parte sostenible económicamente, por supuesto, desde la parte de las personas, de la creatividad de la persona, desde el procomún, ¿no? de la generación del procomún, poniendo a las personas en el centro. Y por supuesto también hablando de esa tercera pata que es nuestro entorno, ¿no? ¿Dónde nos movemos? ¿Dónde estamos? ¿No? Al inicio dijiste que no ibas a hablar de economía, pero es que al final casi ninguno hemos hablado de economía al uso, ¿no? Pero si nos retrotraemos a lo que significa economía, es gestión del hogar, ¿no? Ecos y Nemes, ¿no? Es gestión del hogar, gestión de nuestro entorno, gestión de nosotros mismos, de nuestra vida y de nuestro entorno, hablando de la ecología. Bien, muchísimas gracias. Vamos a abrir aquí a un momento de preguntas y sugerencias y conversaciones, que yo me he quedado con muchísimas ganas de escucharos, así que os pido por favor que preguntéis. Gracias. La pregunta es para el señor don Vicente Rodríguez. ¿Qué es exactamente turismo plateado o a qué se definiría más o menos? Bueno, creo que lo dije en su momento, es el turismo realizado por personas mayores. Nada más. Nada más y nada menos, pero que no es simplemente los viajes del inserso. Podría ser una parte de ese turismo, ¿no? Pero es sobre todo las oportunidades creadas por agencias de viajes, por asociaciones de mayores, para su propia gestión del hecho de viajar. Y es lo que eso implica, porque implica no solamente sentarse en un avión o en un autobús, sino tener unos hoteles que puedan tener algún tipo de adaptación para determinadas personas que pueden no tener capacidades suficientes para moverse autónomamente, pueden no tener dietas normalizadas y que puedan requerir algún tipo de dieta sin sal o de dieta vegetal o de dieta para celíacos y cosas de este estilo. O sea, todo lo que eso significa el turismo. Se entiende turismo en general cuando tú vas, coges la maleta, te metes en un avión, llegas a un hotel y te vas a la playa. Ahí teóricamente no necesitas ningún requerimiento, pero personas mayores implica algo más. Y en muchos casos son ellos mismos quienes son los encargados de desarrollar las estrategias para que el disfrute, que es de definitiva de lo que se trata, sea adecuado a sus características y condiciones. Hay una iniciativa europea, que ya lo acabo de mencionar, que va orientada a la promoción de ese tipo de estrategias. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Sí, bueno, es un comentario. Últimamente me toca rodar por ahí bastante. Hacía tiempo
hacía bastante tiempo que en tan corto tiempo no oía cosas tan interesantes. Entonces, quiero felicitar a quien haya hecho la selección, pero al mismo tiempo le quiero criticar a quien haya hecho la selección, porque creo que hubiera merecido no el tiempo que hemos tenido, sino probablemente 5 horas, una para cada ponente. Por supuesto, tú también has tenido mucho que ver porque has dinamizado, a mi juicio, bastante bien. Pero insisto, felicidades por la selección, pero crítica por el tiempo empleado. Muchas gracias. Yo no he seleccionado al panel, que es increíble. Bueno, muchas gracias a los ponentes y a la organización. Enhorabuena. Un par de preguntas para Vicente Rodríguez. Primero, la componente intergeneracional. Imagino que lo estaréis trabajando, ¿no? El poner en contacto a mayores con jóvenes para ese intercambio de conocimiento y recursos, que a veces las personas mayores tienen más recursos económicos, por ejemplo, con los jóvenes que tienen más energía, más dinamismo, etcétera. Si habéis trabajado en proyectos en este sentido. Y la otra para Elena Novillo, de REAS y Mercado Social. En Málaga se ha creado hace poco REAS Málaga y se está montando el Mercado Social de Málaga también. Y bueno, pues estamos pasando por los mismos procesos y bueno, de pensamiento en particular sobre cómo nos organizamos, por ejemplo, si vamos a estructurarnos dentro de la economía capitalista o ser un circuito realmente alternativo con sus propias herramientas, ¿no? Y salen, imagino que dudas que ya habéis planteado y resuelto, ¿no? Entonces, nos gustaría estar en contacto. Y mi pregunta es, has hablado de que realmente el estar dentro de la economía capitalista te limita porque utilizas sus herramientas que están asociadas a unos valores que no son los vuestros, ¿no? Entonces estás en esa contradicción y en esos límites, ¿no?, que te impone. ¿Habéis pensado en utilizar herramientas nuevas, como por ejemplo sistemas financieros nuevos, ¿no?, comunidades autofinanciadas, monedas sociales, renta básica, este tipo de herramientas que quizás te contribuyan a, digamos, hacer más soberanas las economías locales, sociales y solidarias, ¿no?, y no depender de herramientas asociadas a unos valores contradictorios o opuestos a los vuestros? Bueno, pues muchas gracias, o sea, enhorabuena por la iniciativa. No sé si estáis en contacto con algunos otros REAS o... Vale, pues si quieres luego ahora te paso algunos contactos, porque realmente sí que funcionamos como a nivel REAS estatal, como con... O sea, que viajamos un montón y nos ayudamos bastante en este tipo de nuevos proyectos y aventuras que venís a desarrollar. De hecho, en Sevilla sí que creo que existe como una red bastante más fuerte. O sea que, bueno, pero luego incluso Economistas Sin Fronteras también tiene como presencia en Málaga. Así que, bueno, luego te cuento por ahí. Bueno, un poco lo que comentas es, no me ha dado tiempo a desarrollar esa idea, pero sí que es la esquizofrenia un poco a la que nos enfrentamos diaria, ¿no? Cómo generar una economía realmente transformadora si en el día a día nuestro día transcurre en una economía de lo más convencional, ¿no? Entonces, uno de los hechos que he dicho que es economía social y solidaria es un proceso A. Entonces, ahora mismo estamos en un momento en el que necesitamos generar cierta escalabilidad, generar ciertas estructuras que nos permitan articularnos de manera mucho más independiente. Para ello tenemos los mercados sociales. Dentro de estos mercados sociales, para mí lo más interesante de estos instrumentos es que toda persona o toda entidad pueda satisfacer todas sus necesidades dentro de ellos, con una interlocución que tendríamos que debatir con un sector público, ¿no? Que también son debates que están ahí, que todavía no tenemos cerrados, ¿no? De cómo nos relacionaríamos con ese sector público. Pero bueno, dentro de estos mercados sociales podemos encontrar entidades financieras. O sea, de hecho existe a gran escala FIARE, COP57 como una cooperativa de crédito en el que recoge el ahorro de las entidades de economía social y solidaria para prestar proyectos de economía social y solidaria. También tenemos mercados sociales que tienen moneda social para retener, bueno, primero para promocionar el uso o la compra dentro de la propia estructura del mercado social y favorecer a las personas consumidoras que se acerquen al mercado social, también para fomentar los territorios locales y un poco también para, bueno, pues para que el dinero para que las personas consumidoras sobre todo tengan la certeza de que todo el dinero que inviertes es un dinero limpio, ¿no? Eso es un dinero que está realmente dentro de un determinado circuito. Existen experiencias de monedas complementarias no ligadas a mercados sociales, por ejemplo la de Sevilla del Puma o los ecosoles, la moneda Bristol en Inglaterra. A nivel mundial existen un montón de iniciativas, no soy experta en ello, conozco algunas.
En Madrid, que es un poco de lo que más puedo hablar, hemos tenido durante el principio del mercado social de Madrid, hemos tenido una moneda complementaria, social y local, que se llamaba boniato, según una votación popular, y que recientemente estamos en un proceso de repensarla, porque su uso no era nada mayoritario, es más, generaba bastante recelo tanto por parte de las entidades proveedoras como por parte de las personas consumidoras. Es decir, había muchas personas consumidoras, estamos hablando de que registradas dentro de la cooperativa como socias cooperativistas del mercado social somos 800 personas consumidoras, pero la cantidad de gente que consume en los comercios de proximidad o en las entidades financieras de economía social y solidaria es mucho mayor. Estas personas no usaban la moneda social, estábamos registrando como un nivel de un 10% o menos de su uso cotidiano. Y hicimos un estudio dentro de las entidades proveedoras en la que observamos que las propias entidades proveedoras no fomentaban su uso, porque a nivel contable, digamos que lo veían un poco pues, como un jaleo, ¿no? Como una dificultad añadida, además de las dificultades añadidas de gerenciar un proyecto de este tipo, en el que no solo gerencias tu proyecto, sino que además participas en mogollón de movimientos sociales para mejorar el entorno, ¿no? Entonces lo veían como una dificultad añadida más. Entonces actualmente estamos en un proceso que hemos llamado Reboniato, en honor al título al nombre de nuestra moneda, y actualmente no se usa la moneda social, solo se usa estrictamente en la feria, que es el momento presencial en el que todas nos juntamos, que tiene lugar el 23 de septiembre, el 22 y el 23 de este año en el Matadero, así como cuña publicitaria, y estamos generando una aplicación que de alguna manera sea fácil de usar para personas consumidoras, que sea como, digamos, que no implique una dificultad más que tengas que registrar luego cuando llegues a tu casa los boniatos, o sea, que sea algo como muy sencillo, pero por otro lado que se integre dentro de la contabilidad de las entidades proveedoras. Y bueno, eso puedo decir, está en proceso de generarse esta herramienta y a partir de ahí te podré decir más. Yo reconozco que no soy tan partidaria a día de hoy de incluir complejidades en un proceso que todavía se está articulando y que queda mucho camino por recorrer. Y la moneda social quizás puede percibirse, en mi caso, y es una opinión muy personal, como una complejidad ahora. Ahora bien, lo veo una herramienta vital para desarrollo local de territorios. Igual que el trueque, igual que los intercambios, la intercooperación. O sea, son herramientas clarísimas y la moneda social es una de ellas. Y existen un montón de experiencias aquí en Madrid de monedas sociales no dentro del mercado social. De hecho, si te interesa o si os interesa, en la Sierra Norte, no sé si no es que vais a quedar mucho por aquí, pero hay una experiencia muy bonita de una moneda social que se llama La Mora. Entonces, bueno, a la hora de implementar una moneda social en un mercado social, pues estaría bien como investigar en estas líneas. Y simplemente por terminar, no me ha dado tiempo antes, pero toda empresa, todo colectivo puede formar parte de la economía social y solidaria. Es decir, no hay sectores que estén excluidos. Quizás algunos sectores, bueno, que no me haría falta mencionar, que son claramente atentan contra la vida, ¿no? Pero el resto de empresas, tendríamos empresas de seguros, tenemos papelerías ecológicas, tenemos bares, tenemos cerveza artesanal, tenemos, yo qué sé, mensajeros en bici, no en bici, o sea, tenemos todo tipo de empresas, se pueden organizar democráticamente hacia afuera y tener un impacto positivo en su entorno, ¿no? Entonces, un poco eso es la conclusión a la que quería llegar. Muchas gracias. Un minuto solo. Es que me ha parecido que en tu manera de hacer la pregunta usabas imaginarios que enfrentaban las economías del bien común a las otras economías, privadas, públicas, y a mí me gustaría poner un ejemplo para mostrar que se pueden pensar las cosas de otra manera. No es que esté de acuerdo o en desacuerdo, pero pensando, por ejemplo, en Wikipedia, que es uno de los bienes comunes más grandes que hemos creado, es inconcebible sin Cisco y Oracle y otras grandes corporaciones que han creado la red, el hardware de la red y de los ordenadores con los que nos conectamos a los servidores de Wikipedia. También sería inconcebible sin las bibliotecas a las que podemos ir a consultar los libros, que generalmente son bienes públicos, y sin la participación ciudadana. O sea, lo que te estoy invitando es a imaginar los bienes comunes como cosas híbridas, como ella creo que al final de su intervención ha insinuado, ¿no? Que los bienes comunes como puros son una entelequia que nunca existió y que probablemente nos lleva a la parálisis y a la desmovilización, nada más. Brevemente, 3 ideas.
de esta parte última de la conversación queda claro que las relaciones entre cuerpos sociales son evidentes. Tú pides información y ya te lo ofrece, y así funcionan tantas cosas. Y también en relación con lo que yo voy a decir ahora de la economía relacionada con personas mayores. Efectivamente, en el ámbito de las relaciones intergeneracionales hay al menos dos facetas que a mí me gustaría resaltar. Uno es la familia. No creo que deba hacer mucho hincapié en ello cuando tanta cantidad de personas mayores están cuidando de sus nietos. Ahí no hay un vínculo económico, pero si ese vínculo económico lo tradujéramos al mercado, el mercado tradicional, seguramente saldría un porcentaje relativamente importante de Producto Interior Bruto. Pero es que además está el vínculo de transferencia de experiencias entre generaciones. Esa es una primera faceta. Otra segunda faceta es la propia empresa. En algunos de los estudios que estamos haciendo queda claro que la gestión de la edad dentro del ámbito empresarial tiene varias facetas de atención, y una de ellas es utilizar a las personas a partir de una determinada edad dentro de la empresa para transmitir conocimiento a gente que se está incorporando. Eso como filosofía es muy bonita. Como cuenta de resultados como que no queda demasiado bien, ¿no? Porque en cuanto te pueden echar fuera, te echan por aquello de cuadrar mejor los beneficios para los accionistas, ¿no? Pero esa idea la hemos comprobado en nuestras investigaciones cuando les preguntas a mucha gente cuál sería su utilidad intergeneracional dentro de una empresa. Muchísimas gracias. Así a modo un poco de resumen, ¿sí quieres? Sí, sí. Justo, es que lo que iba a preguntaros es como cosas tangibles, ¿no? Iniciativas tangibles. Si he comprendido bien, y soy de letras, por favor, un poco de indulgencia, si he entendido bien tu explicación, has puesto ejemplos que tienen que ver con la aplicación en el mundo físico. ¿Existen experiencias de aplicación de comportamientos biológicos, animales biológicos, al mundo social? De hecho, hay una... De hecho, no, está bien. Lo que pasa es que como tengo me ha graduado las gafas, no leía las chuletas. Hay un movimiento muy pequeñito pero creciente, como siempre, en el mundo anglosajón, que se llama Biomimicry for Social Innovation, ¿no? La biomimesis para la innovación social. En el fondo somos naturaleza, ¿no? Entonces, tanto los colectivos, las empresas, cualquier institución se comporta de personas que colaboran entre ellas, y al final se trata de encontrar estrategias que funcionan en la naturaleza. La naturaleza, por supuesto, que es competitiva, pero la colaboración prevalece, ¿no? Es algo que se sabe, ¿no? Y entonces, cómo esas estrategias se están llevando, por ejemplo, a generar empleo en la América profunda, en Estados Unidos. Hay un proyecto muy bonito en Johannesburgo con el tema del apartheid, y cómo los propios ciudadanos diseñan y digamos definen qué necesidades tienen de abajo arriba, ¿no? De abajo arriba, no de arriba abajo. Y ahí es un campo todavía pequeño, pero que sin duda va a crecer, porque en el fondo estamos cruzando estrategias que cada vez son más necesarias, y que la naturaleza funciona. Pero sí que hay. O sea que yo he puesto los ejemplos quizá más llamativos, pero también existen, sí. Bueno, es un comentario a tus últimas palabras, pero también a tu presentación, ¿no? Donde a mí me ha parecido ver una especie de idealización de la naturaleza como el colmo de valores y del colmo de buenas prácticas, ¿no? Cuando lo que nos han enseñado los que nos educamos en el darwinismo, ¿no? Que tú ahora acabas de mencionar, pues que también hay prácticas colaborativas, ¿no? Y que las prácticas colaborativas o simbióticas, ¿no? Como se llaman, pues son importantes, son decisivas, ¿no? Pero yo creo que la defensa que has hecho de la biomímesis es insostenible si antes no haces una crítica atroz y profunda de la competición atroz que es como nos han enseñado que funciona la naturaleza.
Nos han enseñado que en la naturaleza sobreviven los más fuertes y que ese es el motor de la evolución. Entonces, yo no sé si comparto del todo lo que has dicho, porque como no has comenzado haciendo una crítica de la competición como mecanismo de adaptación y es el paradigma en el que hemos sido educados, yo todavía no sé si estoy de acuerdo contigo o no. Bueno, no se trata aquí de hacer un discurso. Hay varios temas, ¿no? La biología es la única ciencia que duplica su conocimiento cada 5 años. Yo soy biólogo, soy doctor, tengo todos los títulos y ahora con esta disciplina me considero un aprendiz. ¿Por qué? Porque se vienen abajo muchos de las interpretaciones que la ciencia nos daban desde la academia y que eso es lo que nos han enseñado. Como he dicho antes, por supuesto que en la naturaleza hay competencia, pero es una competencia sana. El mutualismo y la simbiosis también son estrategias, pero por ejemplo en los insectos sociales, por poner solo un ejemplo, que son capaces de, los hemos despreciado porque inundan nuestros picnics o se meten en nuestras casas, ¿no? Son capaces seres de apenas unos milímetros de diseñar estructuras capaces, para empezar fueron los primeros agricultores, ¿no? Que cultivaban hongos y el hongo les requería una temperatura y una humedad muy determinada, tanto en Australia como en la sabana africana, y cómo son capaces desde una colaboración programada además y consciente, porque son capaces de poner ciertas alturas, es decir, no son clones, los termiteros, por ejemplo, ¿no? Que son capaces de hacer estructuras realmente complicadas, ¿no? Sin ningún tipo de dirección, ni ingenieros, ni por supuesto arquitectos, ¿no? Con una determinación muy... Si en esa colaboración, ¿no? Es prácticamente imposible que sobrevivas en ese entorno tan hostil, ¿no? En las colonias de abejas, ¿no? También es un ejemplo fantástico de colaboración en la cual, bueno, pues nosotros nos hemos dedicado solamente a recolectar la miel, el propóleo, la jalea real, pero realmente hay unas estrategias conscientes en las cuales deciden cuándo, qué cantidad de néctar traigo o qué cantidad de polen traigo para que las procesadoras no se colapsen o se queden sin material, ¿no? Hay montones de ejemplos, ¿no? Entonces, y luego un pequeño detalle, ¿no? Sabemos desde hace ya mucho tiempo que la naturaleza no sobrevive en los más fuertes, sino en los que mejor se adaptan, que es distinto, ¿no? Entonces, ese cambio de estrategia, pues sabemos, ¿no? Los más fuertes eran los dinosaurios y ya no están aquí, ¿no? Entonces, la naturaleza nos ha mostrado que otras estrategias también funcionan. Por supuesto que hay comportamientos, iba a decir salvajes, pero yo adoro lo salvaje, por lo tanto, hablaría en otro término. Muchas veces comportamientos humanos son también bastante bestiales, entonces no es una idealización, no es una reinterpretación con una parte científica detrás, porque gracias a esos nuevos descubrimientos podemos ahora saber dónde aplicarlos, ¿no? Entonces todo esto es un nuevo modelo, pero por supuesto que acepto la crítica y bienvenida sea, ¿no? Porque... Yo quiero hablar ahora. Vamos a ver, somos naturaleza. No hay... Sí, somos naturaleza. Precisamente yo creo que ese distanciamiento que hemos cogido de la naturaleza desde hace una serie de siglos nos está llevando a un desastre absoluto. Es decir, a mí me parece que hay... lo que pasa es que hay una cosa que creo que tienes razón, y es que los relatos con los que vivimos desde hace bastantes siglos son relatos que hay que revisar radicalmente, y parte de esos relatos, por ejemplo, ponen en cuestión cosas que no son ciertas. Es decir, en la naturaleza hay muchísima más cooperación que en la sociedad humana, muchísima más cooperación. Cuando hablamos de que la vida se sustenta sobre ecosistemas, un ecosistema es un sistema de cooperación para la supervivencia. Lo que hemos hecho los seres humanos cuando nos hemos sentido suficientemente fuertes para separarnos de la naturaleza es crear un sistema humano que está llevando al colapso la vida en el planeta, incluida la nuestra. Y a veces pensamos
que nuestra vida está separada y puede separarse de la de los demás. Eso a mí me parece una aberración que hemos heredado desde la época de la modernidad, donde efectivamente se ponía en cuestión la naturaleza, había que dominar la naturaleza y creíamos que podíamos vivir al margen y dominando esa naturaleza sin límite alguno. Yo creo que lo que está pasando es que estamos desbordando los límites de la naturaleza. Mirar yo creo que está sobradamente puesto encima de la mesa por parte de muchísima gente, desde el Papa, pasando por los Nobel, pasando por Davos, que empieza a reconocer que los problemas de supervivencia hacia el futuro, en su mayor parte por urgencia e importancia, tienen que ver con el destrozo de ecosistemas y de la vida en el planeta, y que tenemos que reinventarlo casi todo. Y el problema es que tenemos que reinventarlo casi todo con relatos del pasado. Ese es nuestro gran drama. Intentamos, lo que decía Einstein, alguien lo decía por ahí, está muy bien dicho, lo decía Einstein hace mucho tiempo, no pretenda resolver los problemas que han creado ciertas lógicas utilizando esas mismas lógicas para resolverlas. Y una de esas lógicas es la biomímesis, sí señor. Una de esas lógicas es la biomímesis. Tenemos que empezar a aprender a vivir mucho más, de forma más vinculada, mucho más amigable con la naturaleza y siendo capaces de no destruir. Somos en este momento depravadores y estamos actuando como una auténtica peste, digamos, en relación a los ecosistemas del planeta. Yo creo que eso es una verdad ahora mismo que nadie o que muy poca gente discute y de ahí viene la extraordinaria dificultad de entender la enorme transformación que tenemos que afrontar y los pocos plazos o el escaso tiempo que tenemos para hacerlo. Decía Obama en el año 2015, que le acaban de pasar del Departamento de Estado y del Pentágono una serie de informes sobre el estado del planeta y los intereses de Estados Unidos en la evolución del estado del planeta. Y Obama venía a decir, somos la primera generación que tiene conciencia de las extralimitaciones que el ser humano ha proyectado sobre el planeta y tal vez seamos la última capaz de conducir este tema en términos razonables. Termino con un asunto. Esta sociedad que hemos creado, estas lógicas que hemos creado, son inviables en el 2030, 2040, 2050. Naciones Unidas, cuando ha echado las cuentas, dicho de alguna manera, de cuáles son los escenarios 2030, por poner un ejemplo, dentro de muy poco, nosotros, las tendencias actuales, los escenarios tendenciales nos llevan a un crecimiento del PIB de entre un 20% en ese plazo de tiempo, pero para eso necesitamos que la energía, ser capaz de disponer de un 30 o un 40% más de energía. Necesitamos, por lo tanto, de generar emisiones de gases de efecto invernadero entre un 30, un 40, un 50%. Necesitamos alimentación en un crecimiento de un 40%, necesitamos agua potable. Es decir, son planteamientos que en este momento son absolutamente inviables linealmente, como alguien hablaba por ahí. Es absolutamente inviable. Y parte de la solución de esos temas, aparte de cambiar el chip, que a mí me parece lo más importante, es ser capaces de cooperar. Ser capaces de cooperar. No podemos salir de esta si no es cooperando, pero para cooperar y salir de esta hay que reconocer que seguramente necesitamos cambiar los relatos, nuestras formas de trabajar, nuestras formas de vivir y muchísimas más cosas. ¿Puedo decir algo? Solo por introducir una cosa en el debate, y es que se está dinamizando solo, ¿eh? Yo estoy aquí sentado viendo mi móvil tranquilamente. Es increíble este panel. Solo deciros algo, a ver os pediría a cada uno de vosotros que también repensarais cuál es ese relato de seducción que le podríais decir a un ciudadano medio que no tiene ni idea de las nuevas economías y esto cómo se come, ¿no? Entonces, ¿cómo nos acercamos, ¿no? Ese acercamiento, que alguien que no tiene ni idea de nuevas economías o de cooperativismo o de biomímesis o de los commons, ¿no? En un momento dado, ¿cuál es ese relato? ¿Cómo deberíamos hacer para acercar al ciudadano? Y ya te dejo con... Iba a decir algo en la línea de tus últimas palabras, ¿no? Que no se oye. ¿Se oye? ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, hay en la línea de lo que él decía, ¿no? De que tenemos que aprender a cooperar, es decir, tenemos que cambiar nosotros y ese cambiar nosotros producirá también una relación no solo entre nosotros diferentes, sino también con el entorno. Y mientras antes te estaba escuchando a ti,
recordé un artículo de Bertrand Russell que estaba estudiando a los primates, y cuando todavía la primatología no era una ciencia, y irónicamente comentaba cómo la primatología norteamericana había inventado unos primates que eran divertidos, que improvisaban, juguetones, mientras que los primatólogos alemanes habían inventado unos primates que eran ordenados, trabajadores, jerárquicos, ¿no? Y en realidad lo que estaba Bertrand Russell queriendo decir es que la primatología, en términos generales, generalizando, la naturaleza es una producción nuestra, es una creación nuestra. Nosotros no somos hijos de la naturaleza, es la naturaleza la que es hija nuestra. Y ahora la queremos contar con otros relatos y que queremos poner el énfasis en la cooperación, e inventamos y descubrimos todo el día nuevas formas de colaborar en la ESA. Pero si uno piensa en los programas de la naturaleza de la 2 de hace solo 10 años, donde nos mostraban cómo las fieras se devoraban unas a otras de forma implacable y cruel, con estructuras hiperjerárquicas, donde el macho alfa domina a las hembras y las destruye de todas las formas imaginables, ¿no? Eso era el argumento principal de aquello que veíamos. Y hoy está cambiando, hoy empezamos a ver cómo no es tan así, no es tan brutal, hay otras formas. Quiero decir, bueno, que estoy de acuerdo en que el principal motor del cambio no debiera ser la biomímesis, sino la voluntad de construir estructuras colaborativas entre nosotros. Y a partir de ahí, si Bertrand Russell tiene razón, que yo creo que la tiene, crearemos también una naturaleza de la que sacar inspiración, que no se aparta mucho de lo que tú has dicho, creo, ¿verdad? Es más o menos bastante parecido. Y de lo que tú has dicho, sí. Antes de mi pregunta, había una pregunta que es mejor. Hola, perdonad, a mí el tema de la biomímesis a mí me preocupa, ¿no? Porque ¿quién decide qué comportamientos hemos de imitar y cuándo los tenemos que imitar? Porque yo puedo imitar el infanticidio selectivo y puedo imitar a hormigas andando una detrás de otra en formación. O puedo imitar y decidir imitar a las ballenas cazando juntas, comiendo animales vivos bajo el agua con burbujillas y favoreciendo a mi propia especie. Porque al final, fijaros que he hablado de la palabra decisión. Vamos a tener que decidir qué imitamos y por lo tanto el kit de la cuestión ya no está en la naturaleza, sino en aquello que yo como ser humano o como colectivo quiero imitar. Es que a mí, ¿sabéis lo que pasa? Me da mucho miedo todo aquello que tiene relación con la sociobiología, que ya lleva arrastrándose 50 años y que me parece que lleva a modelos de intervención que yo no tengo claro que sean muy positivos y que me producen terror, independientemente de que puedo entender que en la parte de la física, pues obviamente podemos sacar beneficios que intervendrán menos en la contaminación de la naturaleza y que se pueden aprender cosas, pero pasarlo a lo social me preocupa terriblemente. Bueno, ahí está. Sí. A mí realmente lo que me da miedo es el que no tengamos la conciencia, porque es verdad que la biomímesis nos empuja a tener otra, yo lo llamo metamentesis, ¿no? El sentido de una evolución de nuestra propia mentalidad, que no nos dé miedo los millones de mamíferos, los millones de aves, las millones de, ya se ha hablado de alimento, la manera en la que nos relacionamos con la proteína animal, ¿no? Estamos hablando de unas condiciones infrahumanas, ¿no? Cómo mantenemos al ganado, cómo mantenemos a los pollos, cómo mantenemos a los cerdos, cómo hemos convertido algo tan sagrado que es la alimentación en una industria y la demos por buena, ¿no? Eso sí que da miedo. Entonces, la imagen de supervivencia de las especies, que en algunos casos, por supuesto, pueden ser pues brutales por la necesidad o porque ahí fuera es difícil sobrevivir, creo que
antes que esa crítica, que es súper lícita, deberíamos también nosotros vernos a nosotros, ¿no? Mismos el modelo, el diseño que hemos creado en todo, porque no hablando ya de biomimesis, hablando ya de desarrollo sostenible y regenerativo, todo lo que nos rodea, absolutamente todo, ya sean productos y servicios, tiene que ser rediseñado. Si queremos que nuestros nietos reciban un legado de unas condiciones de vida pues que sean estupendas, ¿no? De calidad de aire y de calidad de agua y de calidad de recursos, ¿no? Por tanto, yo creo que esa reflexión de la naturaleza, cómo se comporta, quizá visualizada en algunos fantásticos documentales televisivos, debería hacernos también reflexionar, porque la relación que tenemos no ya solamente con animales, ¿no? El trágico suceso que estamos teniendo diariamente con la migración, ¿no? de dejar morir a montones de personas por un modelo económico, pues también nos hace replantearnos qué relación tenemos con nuestros propios semejantes, ¿no? Entonces yo creo que es muy fácil ver más allá, pero también debemos vernos a nosotros mismos, ¿no? Y la biomimesis al final te reconecta con la naturaleza, que por supuesto en ese modelo con millones de especies y millones de estrategias las hay fuertes, claro que sí, pero es que la naturaleza es fuerte y nosotros somos naturaleza también. Entonces es un debate complejo de hablar aquí, pero para no eternizarme más. Hay una frase que me gusta mucho decir, que es una especie de mantra en la cual la naturaleza nos dice que la vida crea condiciones favorables para la vida, ¿no? Yo a mis alumnos les digo, tu diseño, tu disciplina, tu trabajo genera condiciones favorables para la vida, porque eso es en definitiva lo que estamos buscando, ¿no? Crear unas condiciones en las cuales, por supuesto, que cuidamos de nosotros mismos, respondiendo ya a tu pregunta, y por otro lado queremos que se perpetúe de cara a los que vengan detrás, ¿no? Es un poco... Vamos a ver. Yo voy a leer un pequeño epígrafe de un llamamiento de los premios Nobel en el 2011, que dice lo siguiente: los seres humanos somos ahora los conductores más significantes del cambio global e impulsamos el planeta a una nueva era geológica, el antropoceno. Ya no podemos excluir la posibilidad de que nuestras acciones colectivas activen puntos de inflexión que supongan abruptas e irreversibles consecuencias para las comunidades humanas y los sistemas ecológicos. No podemos seguir por el camino actual. El tiempo para las relaciones ha terminado. Es decir, aquí los Nobel, y he cogido este texto por coger alguno, yo creo que esto está presente en muchos lados. Es decir, lo que los Nobel nos advierten, y es que en el año 2000 hay un premio Nobel que dice: hemos cambiado de era geológica, estamos en el antropoceno. Lo que viene a decir, y es el único que estaría de acuerdo contigo, es que por primera vez en la historia del planeta y del universo anterior, lógicamente, pero del planeta, los seres humanos estamos determinando la evolución de este planeta, y no en una buena dirección. Y no en una buena dirección, sino que caminamos hacia el colapso. Dicho esto, que yo creo que es un tema que se pueden traer suficientes argumentaciones científicas, yo creo que son absolutamente mayoritarias en este momento, lo cual no quiere decir que no se sigan discutiendo. Yo diría que la salida solo puede ser democrática. Y cuando digo democrática, no vale que nadie nos venga a salvar planteándonos soluciones absolutamente inhumanas, yo diría, ¿no? Yo creo que el gran reto en este momento, bueno, en primer lugar diría, tú lo has dicho, hemos hecho y seguimos haciendo barbaridades. Barbaridades. Es decir, y por hablar por un término que tú has planteado, es decir, el comportamiento que estamos teniendo en una de las zonas más ricas del mundo con relación a la migración y a los refugiados es, habéis visto estas fotos con espinos, con el otro lado hombres, mujeres y niños desarmados que sencillamente tienen que buscar un territorio donde sobrevivir. Eso es brutal, eso es brutal. En la naturaleza no es que no haya muerte, no es que nadie no coma a otro, eso lo hacemos todos los días. Es decir, lo que pasa es que, digamos, que a ese mundo
en los cuales se produce ese tipo de evolución, nosotros pertenecemos a él, y cuando nos hemos separado de él, lo que estamos haciendo es destruyéndolo y destruyéndonos a nosotros mismos. Yo creo que el tema está en ser capaces, de una forma democrática, de encontrar vías de salida a este proceso que nos lleva a un colapso en relativamente poco tiempo. Esas salidas han de ser democráticas, esas salidas pasan, yo diría que más, para tu tranquilidad, no hagamos nada que no sea capaces de votar como ciudadanos conscientes, como lo hacemos ahora. No va a venir ningún científico aquí a plantearnos ninguna solución, esto sería un disparate, pero que seamos capaces de entender algo muy sencillo. Solo podremos recuperar equilibrios de vida para todos si esos equilibrios realmente son para todos, para los ecosistemas, para los animales y para nosotros mismos. Si no, podemos seguir destruyendo el agua, la naturaleza, los bosques. Cuando lleguemos a estar solos nos habremos muerto, sencillamente porque solos no podemos vivir. Mucho antes de llegar a eso nos habremos muerto. Gracias, Luis. Gracias y enhorabuena a todos los ponentes. Quería hacer una aclaración muy breve en torno a la biomímesis, que creo que ha quedado un poco confuso, ¿no? De imitar la naturaleza, en fin, que imitamos, que no, ¿verdad? Comentaba el tema de sociobiología, que se ponía el ejemplo de las ballenas o de infanticidio, etc. Yo creo que nos estamos quizá dispersando un poco. A ver, en biomímesis tenemos que hablar de tres cosas fundamentales. Se trata de comprender bien cómo funciona la naturaleza, cuáles son las reglas de funcionamiento de la naturaleza. La primera es cerrar los ciclos de los materiales. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Regla número 1. Los ecosistemas funcionan en ciclos cerrados. Los materiales funcionan en ciclos cerrados. Esto significa que no podemos transportar las cosas demasiado lejos, en el eje horizontal, fruto de la predominancia de la biomasa vegetal sobre el animal en el planeta. La segunda regla es que tenemos que aprender a vivir del sol. Usar única y exclusivamente energías renovables, que así es como funciona la naturaleza. Y la tercera, la naturaleza funciona con mecanismos de retroalimentación negativa. Es decir, ¿acordáis para esto no hace falta haber hecho la carrera de biología. En el instituto, en las clases naturales, ¿no? Cuando ponían aquel modelo del depredador presa, ¿no? Del zorro, el conejo. Cuando había ya poco conejo, había un declive de la población de zorro, fruto de la cual se recuperaba la del conejo y volvía tiempo después a subir la del zorro, ¿no? Esos son mecanismos de retroalimentación negativa, mecanismos de frenada. Nuestra especie, nuestra civilización, en los últimos siglos, y como lo comentaba muy bien Fernando, le hemos dado la espalda a la naturaleza, estamos en una dinámica de crecimiento continuo. Bueno, esto viene de cuando se independiza la economía como ciencia en el siglo XVIII, de los antiguos fisiócratas franceses, en fin. Toda la historia está del modelo económico y esa metáfora de la producción, del crecimiento, esa mitología del crecimiento continuo del PIB. Tenemos que romper con eso y activar mecanismos de frenada y frenar, efectivamente. Ya está, esas tres cositas. Cerrar los ciclos materiales, energías renovables y mecanismos de retroalimentación negativa. Muchas gracias. Bueno, me están haciendo aquí una seña de terminar. Nosotros estábamos ocupando, estábamos dándole todo lo que podíamos hasta que vinieras. Una última, si quieres, intervención. Sí, le digo a ella. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por vuestra presentación. Yo soy Mayra, represento a una red para la sostenibilidad ambiental y mi pregunta era justamente porque en línea con lo que decías de la cooperación, creo que no tenemos todavía una sinergia entre las economías que quieren el respeto, ¿no? El respeto por el medio ambiente, por la sociedad en la que vivimos. Entonces, mi pregunta es, ¿vosotros tenéis algún conocimiento, si se está realizando en tema legislativo, de concepto, algo que reúna todas estas economías que hablamos hoy? No, ya me las respondí. Si queréis, respondemos y vamos cerrando. Vale, gracias. Bueno, sin más, no, si te referías, o sea, por ejemplo, desde la economía social y solidaria, sí que acogemos teorías que vienen de
de grupos latinoamericanos, bueno, que están más reconocidos como las teorías de buen vivir, en el que se reconoce a la naturaleza no como un medio ambiente o un agente con el que interrelacionamos, sino como un sujeto de derechos. Un poco esa sería la manera que tendríamos de implementar lo que es la naturaleza dentro del sistema de la economía social y solidaria. En torno a legislación que unifique todas estas economías, yo creo que lo que nos falta es juntarnos más y poner en común lo que compartimos para seguir caminando. Porque en realidad siempre que vengo a este tipo de eventos sí que me encuentro como que compartimos muchas visiones, pero luego muchas veces más allá de hablar aquí no nos solemos juntar. Entonces, ¿cuán lejos estamos de un texto legislativo que una todas estas economías? Sobre todo me pasa pues con los compañeros y compañeras de la economía del bien común, por ejemplo, o incluso hasta con los propios compañeros de la economía social más convencional. Pero bueno, yo creo que poco a poco estos eventos son más cercanos y nos permiten como relacionarnos más. Sí que os quería recomendar, que a mí me parece muy ilustrativo, un poco en torno al debate que hablábamos antes, que a mí la verdad que me ha interesado mucho el tema de la bionémesis y me ha parecido como realmente justo como has empezado la intervención de pues qué fuerte que ahora tengamos que hacer algo que lleva millones de años existiendo, ¿no? O sea, como realmente qué innovación social es esa, ¿no? Y bueno, pues eso me parece como la prepotencia que ha tenido el hombre, ¿no? A lo largo de la historia en torno a pensarnos como pues realmente los seres más inteligentes de este planeta, tan inteligentes que la estamos destruyendo. Entonces me gustaría recomendaros, si podéis ver algún vídeo, no sé si conocéis a Luis González Reyes, de Ecologistas en Acción, que es muy interesante la perspectiva que tiene al hablar de este colapso medioambiental y cómo plantea un futuro no muy lejano en el que probablemente ya no tengamos a este ritmo la capacidad energética de producir al nivel que necesitamos producir para reproducirnos como sociedad como nos reproducimos actualmente. Pero me gusta cómo lo plantea, además de ese colapso a nivel, os digo, película de ciencia ficción, como una oportunidad de que todas estas iniciativas de innovación social salgan a la luz y tengan que salir de manera obligatoria y de manera muy mayoritaria porque no nos va a quedar otra. Y entonces ahí, conectando un poco con lo que decías, creo que ahí la democracia y la fortaleza de la ciudadanía articulada para ejercer un verdadero contrapoder contra los grandes poderes económicos va a ser clave para ver quién decide qué hacer después de ese colapso medioambiental. Y sí que me gustaría también dejar ahí un tema que ha medio salido, pero no ha salido como claramente a la luz. Es el falso conflicto entre las prácticas sociales o digamos lo social y la crisis medioambiental, ¿no? Que para mí no están enfrentados, sino que juntas son conflictos que necesitamos para construir una sociedad más justa, ¿no? Necesitamos solucionar. No sé si me he explicado. Bueno, muchas gracias por dejarme, me he despachado al final. Si quieres ir cerrando. Bueno, brevemente yo creo que lo que yo he tratado de demostrar ahí es que las personas tienen que tomar cada día más la convicción de que son agentes de su propio futuro. No hay que esperar a que sea el Estado o el mercado quien organice, sino que ellos también tienen esa capacidad, en la línea de lo que tú decías, para ir ganando cuota de, entre comillas, poder, para que sean ellos los propios decisores, en buena medida, de sus necesidades y su futuro, en definitiva. Yo creo que esa es la idea más importante que yo quería demostrar. Muy rápidamente. ¿No? ¿Alguna última reflexión rapidito antes de irnos? Yo quería decirte a tu pregunta de si hay algún lugar donde consultar. Hay muchos lugares, pero te digo uno, se llama P2P Foundation, tiene una web que recoge iniciativas de todo el mundo, que es muy inspiradora, y en donde además vas a encontrar otras webs que son ahí mencionadas, ¿no? Es una P2P, P2P Foundation. Ahí es como el lugar de referencia al que todos acudimos cuando queremos saber en qué está pensando la gente cuando piensa en estas cosas, ¿no? Y quería decir una cosa más. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho del colapso medioambiental y la ruina a la que vamos.
como tú has dicho, quien se atreva a negar eso es que seguramente ha perdido el sentido de la realidad. Pero representárnoslo con la idea de antropoceno tiene sus riesgos, porque se producen dos idealizaciones. Una, la de naturaleza, que ya la he explicado, y otra, la de humanidad, porque no todos los humanos han contribuido por igual. Entonces, por eso hay otro concepto que es mejor, que yo creo que es más defendible, que es capitaloceno, y que no hace falta explicar por qué hemos necesitado inventar ese concepto, ¿no? Porque el día que nos pongamos a pensar cómo arreglar los problemas, también las responsabilidades deben ser repartidas, no solo los bienes, los males también, y ahí hay mucho que hablar y no vamos a estar todos de acuerdo en cómo hacer eso, nada más. Yo estoy 100% de acuerdo en esto, así como en anterior, ¿no? Estamos de acuerdo. Vamos a ver, alguna cuestión. Estamos tan obligados a repensar nuestros procesos humanos sobre el planeta, y con los matices que has dicho, que ahora introduciré, que los mayores avances y lo que nos dice el mundo científico va por ahí. Es decir, dos temas centrales. La economía circular, ¿qué es? Que está de moda, está lleno de economía circular. Pues no es más que imitar a la naturaleza. Es decir, un bosque funciona en economía circular. Y de vez en cuando, para purgarse y todas estas cosas, pues hay un incendio y todo eso forma parte de una manera de sostener la vida. Es decir, no es que no haya destrucción ni muerte en un proceso natural. Lo que no hay es un colapso sistémico de todo el sistema de vida. Esa es la gran diferencia. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos, es decir, vamos a aprender a vivir en sistemas de vida que claro que nos vamos a morir, etcétera, etcétera, y lo que pasa es que hace falta es que eso sea, digamos, no se lleve por delante los ciclos y sistemas de los que hoy dependemos todos, incluidos nosotros. En segundo lugar, ¿qué es? Todo el mundo habla de energías renovables. ¿Qué no es eso sino imitar a la naturaleza? La función clorofílica genera vida, genera la vida básica de la cual todos dependemos todavía, y lo hace de una forma, y es un sistema absolutamente natural. No hay ningún proceso científico ni tecnológico que tenga la eficiencia que tiene la función clorofílica. Digo, por poner ejemplos, podría seguir poniendo 7, 8, 10 ejemplos así, y lo único que pasa es que los seres humanos, en lo que puede ser la historia de la humanidad, en poco más de un minuto de lo que significa en ese tiempo, nos hemos atiborrado de energía infinita, abundante, barata e ilimitada y gratuita casi. Y hemos utilizado esa energía que estaba creada por la propia naturaleza a través de, digamos, los combustibles fósiles, y la hemos utilizado de una manera desbocada, desbordando cualquier sistema de estos naturales que han venido manteniendo la vida en el planeta de una forma razonable hasta el presente. En relación a cosas que podríamos pedir, bueno, un punto intermedio. El principal factor de los seres humanos desbordando los sistemas y ciclos de vida están basados en nuestros patrones socioeconómicos. Esos patrones socioeconómicos hoy, nos gusten o no nos gusten, dominan el planeta y están basados en dos temas. Primero, acumulación de capital ilimitado, y segundo, consumo ilimitado e indiscriminado para que esa acumulación de capital se pueda producir. No consumimos por lo que necesitamos. Nosotros estamos impulsados a consumir hasta el absurdo. Podemos hablar de alienación consumista, sencillamente para que la rueda económica siga funcionando. Y desde ese punto de vista estoy de acuerdo contigo en el capitaloceno. Tenemos que, no está mal llamarle así porque ahí está la cuestión. Y por último, nuestras constituciones, por algo que decías, ¿qué habría que cambiar? ¿En qué nos podríamos poner de acuerdo? Nuestras constituciones son del viejo ciclo, de lo que hemos llamado, digamos, justo hasta que nos hemos dado, de los que nos han llevado al antropoceno, dicho de alguna manera. ¿Por qué nuestra Constitución, si es importante la defensa de los sistemas de vida, y si, por ejemplo, estamos ya todos de acuerdo del cambio climático, es un tema que está en vanguardia de estos procesos destructivos, y si sabemos que a mediados de siglo tendríamos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero casi a cero, ¿por qué no convertimos eso en un principio constitucional? ¿Por qué resulta que el tema de la deuda, yo soy austero administrándome, no soy partidario de acumular deuda, eso es un disparate, pero ¿por qué el tema de la deuda está en nuestras constituciones y el tema de la vida no está en nuestras constituciones? ¿Por qué? Bueno, pues preguntémonos. Ahí hay una lucha democrática que hacer por llevar a la Constitución, por transformar estos sistemas políticos y verterlos no hacia la acumulación de capital, que por cierto, según Credit Suisse,
el 1% de la población acumula el 50% de la riqueza del planeta, el 8%, el 80%, eso no es equidistribución, ¿verdad? No lo es. No sigamos jugando ese pedaleo que además de ser desigual, lo que genera es ruina y destrucción de la vida en el planeta. Tenemos muchísimas cosas que hacer democráticamente. Encontremos nuestros decálogos para trabajar y pugnemos, unámonos y exijámoslo a las instancias políticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que ya hemos terminado. Muchísimas gracias a todos los panelistas, muchísimas gracias a todos por haber participado tan activamente. Y nada, seguimos. Hasta luego.